Comentarios de un centurión hispano. Bienvenidos a la tienda de este mi Castro, en la cual me vais a acompañar a escribir mis comentarios sobre historia militar y donde disfrutaremos escuchando las más heroicas hazañas de personajes de nuestro imperio y los episodios más gloriosos de este. Tomad asiento, servíos una buena copa de lo que gustéis, porque comenzamos. General Mariano Álvarez de Castro, el héroe del sitio de Gerona. El protagonista que hoy nos ocupa es importante no solo por sus acciones en la Guerra de la Independencia, liderando la resistencia en el sitio de Gerona, sino porque desde el principio fue de los pocos altos mandos militares que se opuso a la presencia de los franceses en nuestra tierra. Nacido en Granada en el año 1749, ingresó muy pronto en el ejército, concretamente a los 18 años como cadete en el regimiento de guardias españolas de la Casa Real, donde realizaría sus estudios hasta ser nombrado segundo teniente de la segunda compañía del batallón del regimiento de guardias españolas, en 1786. Antes de ello, Álvarez de Castro ya empezó a dar síntomas de lo que iba a ser su indómito carácter. Como nos cuenta Federico de Iranzo Irigoyen, un teniente que realizó la obra Estampas del sitio y toma de Tarragona por los franceses, cuando el joven Álvarez de Castro aún era alférez, en 1779, asistió en la Catedral de Burgo de Osma a unos oficios religiosos y pretendió sentarse en las sillas del coro. Él no sabía, o no quería saber, que esos asientos estaban reservados para caballeros de las órdenes militares, por lo que el obispo de allí le hizo levantarse e ir a ocupar otros asientos. Esto no sentó nada bien a Álvarez de Castro, y se desplazó de allí a Madrid, donde poco tiempo después obtuvo el hábito de Santiago, para regresar al año siguiente a la misma catedral y sentarse en el mismo asiento. El obispo, no sabemos si aún recordaba a ese joven impetuoso, fue de nuevo a expulsarlo, pero él orgulloso le mostró su cruz de Santiago que llevaba sobre el pecho. Y según nos dice el autor, sin levantarse de la silla, respondió: manifestad a su ilustrísima, con el debido respeto, que el viaje que he tenido que hacer a Madrid para obtener esta cruz me ha dejado sin fuerzas para levantarme este año, como me levanté en el pasado. La carrera y los ascensos de Álvarez de Castro se van sucediendo con los años, destacando su participación ya como oficial en el sitio de Gibraltar en 1787 y siendo coronel en 1793 tomó parte en varias acciones de la Guerra del Rosellón. En 1801 intervino en Portugal en la conocida como la Guerra de las Naranjas, ocupando para las tropas españolas Elvas y Villaviciosa. Destacar que aún siendo alférez pretendió participar en la Guerra de Argel, pero no se le dio permiso pues aún debía terminar sus estudios. Pero esto muestra un ejemplo más de su carácter y de cómo Álvarez de Castro tenía ganas de entrar pronto en combate. Pero volviendo a lo que decíamos al principio de este episodio, por lo que destacó desde un principio Álvarez de Castro es por ser de los primeros en darse cuenta de que los franceses venían con malas intenciones y oponerse a su presencia en nuestras tierras. Es así como ya en 1808, antes de los hechos del famoso 2 de mayo, siendo gobernador militar del castillo de Montjuïc en Barcelona, da muestras de sus posturas antifrancesas y se opone rotundamente a entregarles esta fortaleza cuando estos llegan a la ciudad. Habían ocupado ya por sorpresa la otra gran fortaleza de la ciudad, la de la Ciudadela.
por lo que Álvarez de Castro se opone y les cierra las puertas y recoge los puentes que cruzaban el foso. Sin embargo, el capitán general de Cataluña le ordena a entregarles la fortaleza a los franceses. Asqueado por la actitud de su superior, Álvarez de Castro abandona la ciudad. Y aquí hay diversas teorías. Hay quien dice que se quedó por Barcelona, otros que fue a Madrid. El caso es que en cuanto pudo y estallaron las hostilidades contra los franceses, después de los referidos sucesos del 2 de mayo, Álvarez de Castro se incorpora pronto a las tropas españolas que desobedecieron a sus mandos, desertaron, por llamarlo de alguna manera, de la versión oficial y empezaron a proteger a su pueblo contra el invasor francés. A finales de octubre de 1808, con la división de vanguardia compuesta por 5.500 infantes y 100 jinetes, despliega en l'Empordà, en la frontera con Francia, y se dedica a hostigar la entrada de refuerzos franceses. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar la caída de la primera plaza fuerte y estratégica en la frontera, la ciudad de Rosas. Allí tuvo que limitarse a seguir hostigando a las tropas francesas. Una vez había caído esta ciudad costera, lo más importante era evitar que cayera Gerona, una ciudad que ya había resistido con éxito 2 ataques interiores datados el 20 de junio y el 22 de julio. Gerona, que antiguamente había sido una plaza fuerte, era ahora un punto de difícil defensa. Sus murallas, de carácter medieval, no estaban preparadas para resistir unos asedios que se hicieran acompañados por una artillería moderna. Recordemos que desde el siglo XVIII las fortalezas habían empezado a construirse bajo la llamada traza italiana de carácter geométrico, como puede ser la de Figueras, que luego será protagonista en nuestra historia. Pero, como decíamos, Gerona carecía de estos tipos de defensas. La ciudad estaba rodeada por 11 fuertes o baluartes exteriores, siendo el de Montjuïc, no confundir con el del mismo nombre de Barcelona, el único que realmente tenía unas condiciones de defensa que pudieran ser favorables para los defensores. Al llegar Álvarez de Castro a la ciudad y ser nombrado gobernador interino de la misma, desde un primer momento se dedica a la mejora de estas defensas, sabiendo que la llegada de los franceses iba a ser inminente. Destruye edificaciones cercanas que podrían servir de parapeto a los invasores, arregla los fosos, los cuales ahonda, abre otros nuevos y se reconstruyen algunos reductos avanzados de Montjuïc. Su guarnición para la defensa era escasa, apenas unos 5.673 hombres, según nos dicen las crónicas, pertenecientes a los regimientos de infantería de Ultonia y Borbón, el segundo batallón de voluntarios de Barcelona, los primeros batallones de migueletes de Vic y de Gerona, el escuadrón de caballería de San Narciso, varias compañías de artillería con 150 piezas y un pequeño destacamento de zapadores. Recordemos que los batallones de voluntarios eran gente que se había unido hacía poco a lo que era el ejército español que se iba a enfrentar a los franceses, y que la experiencia militar de estas distaba mucho de ser el de una unidad profesional, aunque muchos habían sido antiguos soldados, otros apenas sabían empuñar un arma antes de entrar en este tipo de unidades. Junto a ellos crearon 8 compañías de la llamada Cruzada, que estaba formada por civiles armados, y curiosamente una compañía de mujeres, llamada de Santa Bárbara, que estaba dividida en 4 escuadras, y cuyas labores iban a ser más logísticas que de combate, dedicándose a llevar cartuchos y víveres a los defensores y a recoger y auxiliar a los heridos.
El resto de la población civil se iba a presentar voluntaria para apoyar en este tipo de labores y todo lo que fuera necesaria para librar a su ciudad de los franceses. Es preciso señalar que el espíritu patriótico que hubo en la Guerra de la Independencia, llamada en estas tierras catalanas Guerra del Francés, fue muy alto, y la población, desde el labriego más humilde hasta el último de los burgueses de la ciudad, creyó siempre en su rey, un rey que, como sabemos, no se lo merecía, pero eso es otra historia, pero luchó hasta sus últimos esfuerzos por la libertad de su ciudad y de su patria en general. Gracias al apoyo de esta población, Álvarez de Castro contaba con víveres y municiones para mantener una fuerza de unos 7.000 hombres durante 3 meses. El 2 de marzo de 1809, el general Reding, jefe del ejército en Cataluña, propone a la Junta Central el ascenso de Álvarez de Castro a mariscal de campo y que el mando de la división de vanguardia, que ya llevaba tiempo comandando, llevara anexos de gobernador militar de Gerona, algo que ejercía ya de mando interino. Todo esto fue aprobado. Las juntas centrales, bueno, las juntas en general, las juntas provinciales y la junta central era, para el que no lo sepa, las organizaciones que se crearon para, ante la ausencia de un poder central, al estar el rey, tanto Fernando VII como Carlos IV en poder de Napoleón, fueron las organizaciones que se crearon para cubrir este vacío y poder dirigir el ejército que se había rebelado contra el invasor francés. El 30 de mayo de 1809 empieza el cerco de los franceses. El general de los franceses se presentó ante las puertas de la ciudad con 18.000 hombres, prácticamente cuatriplicando las fuerzas que tenía Álvarez de Castro, y le conminó a la rendición. Pero Álvarez de Castro, que ya había dictado un bando que decía que cualquiera que capitulara sería condenado con la pena de vida, ejecutada inmediatamente a cualquier persona de la clase, grado o condición que fuese, que tuviera la vileza de proferir la palabra rendición o capitulación. Pues evidentemente, después de redactar un bando de este calibre, contestó al francés que no quería tener ninguna relación ni contacto con los enemigos de su patria y que a partir de entonces, en lo sucesivo, cualquier parlamentario sería recibido a cañonazos. Y vaya si lo cumplió. Parlamentario que aparecía, parlamentario que era recibido con el sonido de los cañones. Algo que la población civil aplaudió. Es así como, al mando del general Saint-Cyr, los franceses inician sus ataques el día 14 de junio de 1809, contra las defensas exteriores de Gerona. Pocos días después, el día 19, las guarniciones de las torres de San Narciso y San Luis, tras haber perdido 70 hombres cada una de ellas, y creyendo ser imposible la continuación de su defensa, se repliegan hacia Gerona. Cuando llegan allí los capitanes a dar explicaciones, Álvarez de Castro da una vez más muestras de su indómito carácter y los degrada, obligándolos a servir como simples soldados. Tras esto, Saint-Cyr vuelve a llamar a Parlamento a Álvarez de Castro el día 2 de julio, ofreciéndole de nuevo la rendición. Pero Álvarez de Castro contestó a su jefe de ingenieros en la siguiente forma: «Nada tengo que tratar con vuestra excelencia. Conozco sobradamente sus intenciones y para lo sucesivo sepa vuestra excelencia que no admitiré consideración a su parlamentario ni trompeta alguno de su ejército». Es así como los franceses continúan con su asedio. Pero Gerona va resistiendo todos y cada uno de los asaltos que hay desde el día 3 de julio hasta el 11 de agosto, en el cual cae la fortaleza de Montjuïc, que, como habíamos dicho, era la que mejor preparada estaba para la defensa de la ciudad.
Perdida esta plaza, empeora gravemente la situación de la ciudad, ya que desde este punto quedaba bajo los fuegos y las vistas enemigas, ya que Montjuïc, aparte de ser la mejor preparada, estaba, como no podía ser de otra forma, para un punto defensivo, en una posición dominante. Llegado finales de agosto, General Blake, que había sustituido al General Reading, muerto en combate, decide acudir al auxilio de Gerona y envía 2 divisiones y una columna independiente de 1.500 hombres mandada por O'Donnell. La división, mandada por García Conde, compuesta por 4.000 infantes y 500 jinetes, lleva 1.800 acémilas cargadas de víveres y municiones, y logra entrar en la ciudad siguiendo el curso del río Ter, el río que atraviesa la ciudad. Era un gran refuerzo que paliaba la situación crítica que tenía la ciudad en estos momentos. Pero había que contar que el aumento del número de bocas también iba a suponer un problema para mantener el sitio. Por lo que el 3 de septiembre salen de la ciudad los componentes de la división, dejando en la plaza 2.790 hombres como refuerzo. Se vieron los pros y los contras de tener más hombres o más bocas y se llegó a este acuerdo para mantener una fuerza que pudiera mantener la defensa, pero que al mismo tiempo pudiera ser alimentada. El día 19 de septiembre los franceses llevan a cabo un gran asalto contra la ciudad, pero son rechazados con elevadas pérdidas. Por otro lado, Blake continuaba intentando socorrer la ciudad, atacando a las tropas francesas para, al menos, paliar en algo los ataques contra la ciudad, pero es derrotado por las fuerzas de los franceses y en uno de los convoys que envió con acémilas para socorrer la ciudad es capturado por los franceses y apenas 170 consiguen superar el cerco y entrar en la ciudad, algo a todas luces insuficiente para alimentar a la fuerza allí presente y para proporcionar las municiones necesarias. Pasaban los días y la situación era cada vez peor y más crítica. Los víveres escaseaban, las bajas eran ya más de 1.500 y los hospitales no daban abasto para poder atender a todas estas. Como es normal, los ánimos decaían con el transcurrir de los días. Sin embargo, Álvarez de Castro se mantenía impasible y su ánimo no cedía ni un ápice. Prueba de ello es como en una de las juntas que se hicieron en la ciudad para tratar la situación, hubo quien en su presencia dijo la palabra capitulación. Álvarez de Castro, muy enfadado, le interrumpió. ¿Cómo? ¿Solo usted es aquí cobarde? Cuando ya no haya víveres, nos comeremos a usted y a los demás de su ralea, y después resolveré lo que más convenga. Y es que Álvarez de Castro estaba siempre pensando en el asedio, apenas descansaba, con lo que su salud fue cada vez empeorando. Un hombre ya mayor, especialmente para la época, en el cual el pasar de los días le iba afectando cada vez más. Con un nuevo bando dijo: sepan las tropas que guarnecen los primeros puestos que la que ocupan los segundos tienen orden de hacer fuego, en caso de ataque, contra cualquiera que sobre ellos venga, sea español o francés, pues todo el que huye hace con su ejemplo más daño que el mismo enemigo. En cada uno de sus bandos, Álvarez de Castro demostraba que la rendición no se contemplaba. Llegamos al inicio del mes de diciembre de 1809, el principio del fin de la resistencia de Gerona. General Augereau releva a Saint-Cyr y los días 2 y 7 de diciembre, al frente de sus tropas, realiza nuevos ataques conquistando nuevos fuertes del ya maltrecho perímetro de la ciudad. El día 8 de este mismo mes, los asaltantes tenían más de 7 brechas abiertas, mientras que los defensores españoles apenas tenían 1.100 hombres en condición de combatir.
Álvarez de Castro, ya muy enfermo y delirante, seguía queriendo combatir, pero el 9 de diciembre entrega el mando a Julián Bolívar, el cual al día siguiente negocia la capitulación después de 9 meses de feroz asedio. En la capitulación se estipula que la guarnición saldrá de la plaza con honores de guerra y que será conducida a Francia como prisioneros de guerra. En total, en la defensa de la ciudad habían perecido entre 9.000 y 10.000 personas según las crónicas, de las cuales 5.000 eran militares y el resto, prácticamente la mitad, civiles. Hay que recordar que la ciudad tenía tan solo 14.000 habitantes en esta época y habían muerto más de 4.000, un tercio de la población. Un gran sacrificio el que hizo la ciudad de Gerona en la lucha por su libertad y su independencia. Durante el asedio, Álvarez de Castro, conocedor, como no podía ser de otra manera, de los dos sitios de Zaragoza, se empeñó en aumentar los días de resistencia. El primer sitio de Zaragoza había durado 59 días y el segundo algo más. Primero quiso doblarlos y luego cuadriplicarlos, lo cual casi consiguió, pues dejó la marca de su resistencia en 7 meses. 7 meses de duros sacrificios y combates. 7 meses que servirán para que la ciudad de Gerona pase a la posteridad como una más de esas ciudades, de esos pueblos hispanos que lo dieron todo en la lucha por su libertad contra un enemigo extranjero. A partir de aquí, las crónicas difieren y los historiadores no se ponen de acuerdo. Lo que parece claro es que, enfermo como estaba, se llevó a Álvarez de Castro a lo largo de distintas ciudades hasta acabar en Perpiñán. Pero al ver su estado tan lamentable, se volvió a llevar al castillo de Figueras, donde acabó por morir. Y aquí empiezan las discusiones. Hay quien dice que fue envenenado. De hecho, una de las placas que se le dedicó en la posteridad por el rey Alfonso XIII es la versión que recoge. Otros que pidió que otro reo le ayudara a morir con un cuchillo. Otras crónicas dicen que los franceses lo torturaron, haciéndolo morir de sueño, metiéndole agujas entre las uñas y los dedos, haciéndole caer una gota continuamente en la cabeza. Y lo más probable, lo que coincide en más gente, es que muriera o fruto de la enfermedad o fruto del veneno. Cada cual que elija su versión, pero lo que está claro o parece claro es que en ningún momento se le trató como lo que era, como el líder de una defensa tan noble, y que no recibió los cuidados necesarios para mantenerse con vida. Y es así como el 22 de enero de 1810, en el castillo de San Fernando de Figueras, muere don Mariano Álvarez de Castro. Los homenajes fueron muchos desde un primer momento. Ya el 7 de enero de 1812, las Cortes de Cádiz establecieron por decreto que su nombre se inscribiera en letras de oro en su salón de sesiones, así como que en Gerona se levantara un monumento en su memoria. El 5 de junio de 1814 se consigue identificar su cadáver en Figueras, siendo enterrado de manera provisional en la capilla del propio castillo. En 1816 sus restos se trasladan a Gerona, pasando por Barcelona, donde se le rinden honores de capitán general. Y en octubre del mismo año reciben sepultura por fin en la capilla de San Narciso en la colegiata de San Félix, de la ciudad de Gerona, esa que había defendido con todas sus fuerzas y con grandes episodios de heroísmo. El 16 de diciembre del mismo año, el general Castaños, capitán general del ejército de la derecha, ordena colocar una lápida en el calabozo donde había muerto, la cual decía: murió envenenado en esta estancia el día 22 de enero
de 1910, víctima de la iniquidad del tirano francés, el gobernador de Gerona, don Mariano Álvarez de Castro, cuyos heroicos hechos vivirán eternamente en la memoria de todos los buenos. Pero la rabia de los franceses no iba a acabar aquí. Después de haberle hecho morir o permitir que muriera sin cuidados, años más tarde, cuando el ignominioso Fernando VII, al haber perdido el trono, pacta nuevamente con los franceses, esta vez bajo otro régimen, la entrada de los 100.000 hijos de San Luis para que acabaran con el régimen liberal, al pasar estos por delante de la placa, la destruyen. Sin embargo, por justicia, a finales del siglo XIX, se vuelve a construir otro monumento. Monumento a la resistencia en Gerona. Se puede ver todavía hoy en una de sus plazas principales, donde sale Álvarez de Castro junto a otros habitantes de la ciudad. Un homenaje tanto al líder como a esos civiles y militares que defendían de la ciudad. En 1880, dentro de la misma capilla, se trasladan sus restos a un nuevo mausoleo de mármol, que es de donde reposan actualmente, y el cual se puede visitar. Como decíamos, ya en 1924, Alfonso XIII, cuando visitó el castillo de San Fernando, ordena colocar una reja artística y adecentar todo el espacio de las cuadras donde había estado prisionero Álvarez de Castro. Y ordena colocar una lápida que dice: en la pajera de esta cuadra, cuyos pesebres se han conservado como muestra del trato que le dieron, sufrió prisión de los franceses el excelentísimo señor don Mariano Álvarez de Castro, López, González del Pino, Troncoso de Liria y Sotomayor, caballero de hábito de Santiago, mariscal de campo de los Reales Ejércitos Nacionales, capitán de Reales Guardias de Infantería Española y gobernador militar de Gerona y sus fuertes, martirizándole sus guardianes, no permitiéndole dormir, y ya en su agonía le sacaron para conducirle a la plaza que tan heroico supo defender, donde había de sufrir la pena de muerte vil en la horca. Dios fue clemente con el héroe y le llamó así antes de que sufriera muerte tan infame. Su Majestad el Rey Alfonso XIII, que Dios guarde, ordenó honrar la memoria del héroe y mártir disponiendo la presente ornamentación que sin desfigurar el lugar sirviese de perpetuo homenaje al sacrificio de la patria. Como decimos, es difícil comprobar si se le envenenó. Lo de la pena esta que el rey dice de Garroteville no se ha podido comprobar en ningún documento, pero repetimos que está claro que los franceses, hartos de la resistencia y la obstinación que había presentado, no lo trataron con el respeto que merecía. Hoy en día, en el Castillo San Fernando de Figueras, se puede visitar en la zona susodicha de las cuadras este último homenaje que mandó construir Alfonso XIII, y ahí está en la silla en la que se dice que dio sus últimos hálitos de vida, sentado y enfermo en su prisión, don Mariano Álvarez de Castro, el héroe de la resistencia de Gerona ante el invasor extranjero. Este episodio va hoy por él. En la actualidad, el campo de maniobras y cuartel de San Clemente de Sasebas, una población cercana a este castillo de San Fernando de Figueras, como homenaje a tan insigne e ilustre héroe, tiene su nombre en sus instalaciones. Uno más de los homenajes tan merecidos al héroe. Recordamos que podéis ir siguiendo tanto la publicación de nuestros episodios en iVoox, estos podcasts, como otras historias escritas en nuestro perfil de Instagram, Comentarios de un Centurión Hispano, igual que en Facebook, donde nos tenéis como página con ese nombre y como perfil con Comentarios de un Centurión, en Twitter, ahora llamado X, Comentarios de un Centurión, y en nuestro antiguo blog, Crypteia Militis Hispani,
podéis ver estos y otros artículos que iremos publicando. Si son largos en formato podcast, los más cortos en formato escrito, algunos combinándolos en ambos formatos, y poco a poco iremos dando vida, recuperando y haciendo unos nuevos para que disfrutéis de nuestra gloriosa historia militar. Hasta el próximo episodio, me despido, saludos desde la tienda de Micastrum, salve a los héroes de España.